Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a analizar un poquito los procesos de traducción y síntesis de proteína. Recuerden que estos dos procesos, junto con la duplicación y la transcripción, forman parte de procesos que se llevan a cabo a partir de la molécula de ADN, del ácido desoxirribonucleico. En el video anterior vimos que la duplicación es la copia de la molécula de ADN. Cuando la molécula se copia a sí misma. Vimos también el proceso de transcripción, que es cuando ese lenguaje o esa información del ADN se transcribe a ARN, ácido ribonucleico. La diferencia entre estas dos moléculas, principalmente para que ustedes tengan en cuenta, es que el ADN tiene las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina y citosina, mientras que el ARN tiene las bases adenina, uracilo, guanina y citosina. Además, la molécula de ARN es una molécula simple, es una molécula de una sola hebra, una sola cadena, a diferencia del ADN que son dos. Hablando específicamente del proceso de traducción, recuerden también que cuando nosotros analizamos el ARN, dijimos que tenemos tres tipos: ARN mensajero, ribosómico y de transferencia. Ahora vamos a ver qué función cumplen cada uno de estos ARN en el proceso de traducción y síntesis de proteínas. Bien, para comenzar con el proceso de traducción, decimos que el proceso de traducción es un proceso en el cual el ARN mensajero, que se copió de la molécula original de ADN, va a transcribir esa información al lenguaje de las proteínas. En química nosotros ya estudiamos que las proteínas son unas macromoléculas formadas por unas unidades menores que son los aminoácidos. Ahora vamos a ver los aminoácidos, que son los que participan, y cómo se forman las proteínas, ¿sí? Para comenzar, deben ustedes tener en cuenta, como ven acá en el dibujo que está a la izquierda, tenemos por un lado la subunidad ribosomal grande y la subunidad ribosomal pequeña. Estas dos unidades son ribosomas, están formados también por ARN ribosomal, ¿sí? Que van a cumplir la función de ser el lugar donde se van a formar estos aminoácidos, donde se van a unir estos aminoácidos para formar las proteínas. En el medio de estas dos subunidades se va a ubicar la molécula de ARN mensajero, que en el caso acá del dibujo la tenemos representado con un color lila, ¿sí? Un color morado clarito. El ARN mensajero entonces va a tener las secuencias de nucleótidos para codificar los distintos aminoácidos. En el material de lecturas que yo ya les pasé, ahí tienen bien explicado, bien detallado todo lo que tiene que ver con cada uno de estos tipos de ARN y con este proceso en particular. Recuerden que siempre que hablamos de ARN, cualquiera de sus tres tipos, estamos hablando de que se van a manejar las mismas bases nitrogenadas: adenina, uracilo, guanina y citosina. En el ARN vamos a contar cada 3 letras y eso se va a llamar codón, como aparece acá en el gráfico, ¿sí? En el gráfico tiene las letras A, U, G y estas 3 letras, ¿sí?, las voy a denominar codón. Yo voy a leer esta secuencia de ARN mensajero cada 3 letras, es decir, voy a ir leyendo los diferentes codones que tengo en mi molécula. Específicamente, este cuadrito, este esquema que aparece acá, ustedes pueden ver entonces el codón del ARN mensajero y también pueden ver el ARN de transferencia, ¿sí? El ARN de transferencia, ¿qué es la función o cuál es la función que cumple? Son puentes moleculares, es decir, van a ser los encargados
de transportar los aminoácidos, ¿sí? Recuerden que los aminoácidos son las estructuras con las que yo voy a formar las proteínas. Entonces, el ARN de transferencia, que acá está representado en el esquema, van a ser los encargados de llevar estos aminoácidos, ¿sí? ¿Cómo va a saber el ARN de transferencia qué aminoácido llevar? Porque va a coincidir el codón del ARN mensajero y el ARN de transferencia va a llevar su anticodón, es decir, las bases nitrogenadas complementarias. ¿Estamos? Eso significa que según la información que yo tengo en el ARN mensajero, el ARN de transferencia va a llevar las bases nitrogenadas y esa secuencia de 3 letras que llamamos anticodón me van a llevar un aminoácido en particular. En este caso, si miramos el esquema, vemos que tenemos el primer codón, que son las 3 primeras letras, AUG, y el anticodón va a ser UAC. ¿Sí? Siempre las bases van a ser las complementarias. No puede unirse cualquier tipo de bases nitrogenadas. Siempre tenemos que respetar las bases complementarias. Para el primer caso, como pueden ver acá, el anticodón del ARN de transferencia lleva las bases UAC. Estas bases, este anticodón, me va a codificar o me va a llevar el aminoácido llamado metionina, ¿sí? Para el segundo codón van a tener las letras UGG, las bases UGG. Por lo tanto, el ARN de transferencia que va a llevar el anticodón para este segundo codón van a tener las bases nitrogenadas ACC. Este triplete de bases, este anticodón, me va a codificar otro tipo de aminoácido, ¿sí? Y de esta forma se van a ir ensamblando los diferentes aminoácidos. Para que ustedes tengan en cuenta, en el material de lectura salen un cuadro donde aparece el código genético, ¿sí? En este código genético nosotros encontramos las diferentes combinaciones de bases nitrogenadas, siempre entre adenina, uracilo, guanina y citosina, y de la combinación de estas bases nitrogenadas van a surgir los diferentes tipos de aminoácidos. Entonces, ustedes tienen que tener siempre a mano este cuadro del código genético para poder descifrar cuál va a ser el aminoácido que va a transportar un codón o mejor dicho, un anticodón en particular del ARN de transferencia, ¿sí? El proceso de síntesis de proteínas, que es lo que estuve explicando recién, consta de 3 etapas. Primero tenemos la etapa de iniciación. ¿Qué es lo que ocurre en la iniciación? Se van a ensamblar las subunidades ribosomales, la subunidad mayor y la menor, o la grande y la pequeña, ¿sí? Como aparecen acá en el esquema. Se ensamblan, es decir, se van a unir y van a tener en su interior, va a estar ubicado el ARN mensajero. Tengan en cuenta también que cuando ustedes analicen el código genético van a ver que hay algunos codones que no codifican un aminoácido, sino que son codones de iniciación y de terminación. ¿Qué significa esto? Que cuando aparece un codón en particular, va a ser el codón de iniciación. Este codón va a dar la orden, por así decirlo, para que comience la síntesis de proteínas, que comience la fabricación de las proteínas. Entonces, como primera etapa de iniciación, se ensamblan la subunidad grande y la pequeña, las subunidades ribosomales, y se ubica el ARN mensajero entre estas dos. Luego van a comenzar a unirse los respectivos anticodones del ARN de transferencia con el codón
que tenga el ARN mensajero. De esta forma, como pueden ver acá en el dibujito más grande, a medida que se van ubicando los anticodones del ARN de transferencia, se va leyendo esa información y se van agregando diferentes aminoácidos. En este proceso de elongación también ocurre que los diferentes aminoácidos se van uniendo entre sí. Siempre va a quedar un solo ARN de transferencia. El último ARN de transferencia que ingrese va a ser el que va a tener toda la secuencia de aminoácidos, ¿sí? Si nosotros miramos acá, vamos a ver en el gráfico donde dice que el péptido se encadena al nuevo aminoácido. ¿Qué significa esto? Este es el proceso de elongación. ¿Qué significa que el polipéptido se encadena al nuevo aminoácido? Que a medida que van llegando los diferentes aminoácidos se van uniendo entre sí. Entonces yo voy a tener siempre un ARN de transferencia en el sitio P, que dice acá en el esquema, que va a ser el que va a tener toda la cadena de polinucleótidos, ¿sí? Y el que se ensambla en el sitio A se une al que tengo, al aminoácido que tengo en el sitio P. De esta forma se va a ir elongando, se va a ir produciendo los aminoácidos. Los diferentes aminoácidos se van a ir uniendo entre sí para poder tener una cadena de polipéptidos que luego me va a dar origen a una proteína. Este sería el proceso de elongación. Y por último tenemos la etapa de terminación. En esta etapa lo que ocurre es que esa cadena de polipéptidos que se formó se va a completar, se va a terminar y se va a liberar. La orden para que se termine la síntesis de proteínas también está dada por un codón particular, que estos codones son los codones de terminación, que pueden ser UAG, UAA o UGA. Siempre que aparezca en el ARN mensajero alguno de estos tres codones, va a estar dando la orden para que se termine la síntesis de proteína, ¿sí? Una vez que la síntesis de proteína termina, la cadena de polinucleótidos, de aminoácidos va a quedar libre en el citoplasma celular y se van a desarmar estas dos subunidades ribosomales, la grande y la pequeña, se desarman y quedan libres para un nuevo proceso de síntesis de proteínas, ¿sí? Tengan en cuenta que este proceso de traducción y síntesis de proteínas, al igual que la transcripción, dependen específicamente de la información que está dada desde el ADN. El ADN nunca puede salir del núcleo porque está protegido dentro del núcleo. Entonces, lo que hace la célula es, primero, transcribir al lenguaje del ARN y ese ARN mensajero puede salir del núcleo y quedar en el citoplasma. Una vez que está en el citoplasma, se produce la traducción y la síntesis de proteína en el citoplasma celular. De esta forma, nuestro cuerpo va a fabricar las proteínas necesarias a partir de los aminoácidos que necesita, ¿sí? Bien, esto es lo fundamental y lo básico que ustedes deben comprender de este proceso. Como les digo siempre, en el material de lectura que ya envié está mucho más detallada la explicación. Este video no es para que ustedes estudien o comprendan el contenido desde acá, sino que tiene que ser un complemento. Primero realizan la lectura del material, desde el material de lectura, y después van a ver este video para que puedan aclarar algunas ideas que quedaron ahí inconclusas o en stand-by a partir de la lectura del material, ¿sí? Espero que les sirva, que les sea de utilidad y nos estaremos viendo seguramente en otros videos.